el formato del juego, si es match play, si es juego por golpes, si es juego por golpes seguido de match play, si en caso de juego por golpes, si es Stableford, que es una competición donde el jugador se le asignan puntos de acuerdo a un score que fija el comité. Por ejemplo, un punto si hace bogey neto, 2 puntos si hace par, 3 puntos si hace verde, 5 puntos si hace área. O las competencias, que las recomendamos mucho, sobre todo por el ritmo del juego, en lo que se llaman score máximo, que se han incorporado a las reglas, donde el comité previamente establece un score máximo para el hoyo. En general se está estableciendo doble bogey neto, con lo cual un jugador que ya ha superado ese score no tiene necesidad de terminar el hoyo, levanta y va a tener como score, aunque no anote nada, va a tener como score un doble bogey neto. Doble bogey neto que tengo tanto en un par 5, 6 más 2, 8, es decir que si voy a hacer más de 8, que es lo que suelo hacer, no tengo necesidad de anotarlo en la tarjeta. Ayuda mucho en el ritmo del juego, ¿por qué? Porque hace que el jugador que está empleando muchos golpes pueda levantar la bola y seguir el juego. También se debe establecer muy claramente dónde y cuándo se entrega la tarjeta de score. La tarjeta de score, de acuerdo a las reglas, hay que entregarla lo antes posible. Alguien pregunta, lo antes posible es antes que llegue el grupo que me sigue, antes de... No, lo antes posible es lo antes posible. Esto puede ser 2 minutos o puede ser 10 minutos, porque tenemos dudas sobre algo que tenemos que consultar con un árbitro, con el comité, o porque no hay un acuerdo entre los jugadores sobre el juego del hoyo. Así que lo antes posible significa eso, lo antes posible. ¿Y cuándo se considera entregada? Normalmente en los clubes, cuando se pone en el buzón, también se puede considerar entregada cuando se le entrega a un miembro del comité o en secretaría en algunos clubes, y cuando hay una oficina de scoring en general, y esto es para los premios importantes, se considera entregada cuando el jugador se retira del lugar de entrega. Y un tema que, aunque les parezca mentira, nos consultan muchas veces los fines de semana, nos llaman y nos dicen: empataron 2 jugadores, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen las condiciones? No tenemos. Las condiciones de la competición es esencial que fijen cómo se deciden los desempates. Los empates. La decisión de cómo se definen los empates es, en realidad, objetivamente, es una decisión arbitraria, porque depende de lo que diga el comité. Por ejemplo, puede decir en una competición a 36, puede decir últimos 18, últimos 9, 6, 3, 2, 1 y sorteo. Digo que es arbitraria porque uno se podría preguntar por qué es mejor invocar un pad de 1 metro en el hoyo 18 que de 7 metros en el hoyo 9. Pero bueno, algún sistema hay que buscar. El sistema ideal, obviamente, y que es imposible para los clubes de fin de semana en general, es el playoff, salir al campo, pero obviamente va a haber un empate entre quien salió a jugar a las 9 de la mañana y quien salió a jugar a las 3 de la tarde. Es imposible. Otro sistema que hay de desempate, que tenganlo en cuenta, es por handicap. Es decir, por ejemplo, en la categoría Scratch gana el handicap más alto, porque se presume que jugó mejor. Y en la categoría con handicap gana el handicap más bajo. Este es otro sistema también de desempate que se utiliza en algunos lugares. Y también se debe establecer cuándo la competición queda cerrada. Es decir, la competición queda cerrada cuando se da la publicidad de los resultados o cuando se entregan los premios. Esto tiene mucha importancia porque las reglas de golf establecen casos muy específicos donde un jugador puede ser penalizado aún después de cerrada la competición. Por ejemplo, si anotó un score más bajo a sabiendas. En ese caso, el jugador va a ser descalificado aunque la competición haya cerrado. Y hay que diferenciar también los problemas del jugador con lo que se llama errores administrativos. Por ejemplo, si hace una entrega de premios, si por un error del comité se calculó mal el handicap y el ganador resultaba ser otra persona, no importa que haya cerrado la competición.
ese caso tiene que corregirse el error. Y vamos ahora al tema de, a cargo del comité, que es la marcación del campo. Es muy importante marcar el campo de tal forma que sea fácil para los jugadores saber qué derechos tienen o qué obligaciones. El primer término que tenemos que marcar obviamente es lo fuera de límites. En general esto se marca con estacas, con líneas, a veces hay cercos, y cuando no hay un fuera de límites que no está marcado ni con estacas, ni con líneas, ni con cerco, debería especificarse muy claramente cuál es el fuera de límite. Por ejemplo, si hay un muro, tendría que decir dónde está el muro. Normalmente se dice que está fuera de límite si la bola está del otro lado del muro. Los mismos cazan áreas de penalización ahora pueden ser amarillos o rojos. En principio, todos los cuerpos de agua, es decir, el mismo concepto que se tenía para el cazar de agua, son áreas de penalización. Pero también se pueden marcar como áreas de penalización zonas que no contienen agua. Esto lo puede decidir el comité. Y había escrito acá un ejemplo que lo vi hoy aquí en la cancha de San Nicolás, ¿no? Temas que pueden ayudar al ritmo del juego. Por ejemplo, un fuera de límites internos porque hay un galpón o un vivero. En general, estos fuera de límites internos como un galpón o un vivero perjudican mucho más al jugador de handicap alto que al jugador de handicap bajo. Yo particularmente, que es un tema opinable, pero yo particularmente recomiendo marcarlo como área de penalización, con lo cual el jugador no tiene que volver a jugar por golpe y distancia donde el obstáculo se le presenta nuevamente, sino que con un golpe de penalización sale de la situación jugando desde acá el galpón. No me acuerdo en qué hoyo está, pero yo le pondría estacas rojas. Billonini se enojaría conmigo, pero yo le pondría estacas rojas. Otro tema es cuando se marca el área de penalización, hay que tener en cuenta bien cuál es el desafío del hoyo. Por ejemplo, esos hoyos que tienen un área de penalización inmediatamente antes del green. Para mantener el desafío del hoyo, la lógica es marcarlo de amarillo. ¿Por qué? Porque una bola que pasa y vuelve y está marcado de rojo, el jugador va a estar golpeando muy cerquita al green y posiblemente, si la bandera es corta, muy cerquita del hoyo. Y el desafío es pasarlo, entonces quizás lo mejor sería marcarlo como amarillo. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, y es importante, es ser lo suficientemente amplio en la marcación, porque no guiarse solamente por el cauce de agua, sino poner las estacas o la pintura en un lugar tal donde cuando el jugador se alivia que ya está pagando un golpe de penalización, pueda tropear en un lugar donde tenga un golpe lógico. Por ejemplo, no es bueno dejar que el área de alivio esté en una pendiente donde posiblemente al tropear la bola vuelva a la área de penalización, tenga que bloquear de nuevo, después colocar, ya pagó un golpe, entonces ser lo suficientemente amplio como para que el jugador tenga un golpe lógico. Puede ser. Nuestro amigo Eduardo, nuestro expositor, obviamente que está abierto, sujeto a interrupción y a consulta de cualquiera de ustedes sobre estos temas. O sea, no duden en levantar la mano y pedir la palabra cuando quieran agregar algo sobre algún tema especial. Ahí está. Me quedé con algo que dijiste al principio, que con respecto a los golpes máximos por hoyo, que se establece un W neto. Pero ese score que se establece, no terminás de jugar el hoyo y se le llama que pones una X, algo así, ¿no? Exacto. Una X o nada. Nada, okay. Correcto. ¿Y eso es válido para la competición que estás en ese momento, ese día disfrutando? Sí, porque ese score máximo entonces se te va a anotar en un parcial.
6 te van a anotar un 8 a los efectos de la competición. Es decir, puedes anotar 8 o podés no anotar nada y te van a poner un 8 para la competición. Siempre, la X siempre tendrá que haber iniciado el juego del 8. ¿Ah? Y también es válido para handicap, porque el sistema nuevo de handicap no admite más de doble bogey neto para el score a considerar en el handicap. Es decir, si uno hace 10 en un par 4, el sistema automáticamente, bueno, esto se lo voy a explicar por fin, el sistema automáticamente lo lleva a un 6, a un doble bogey. Aún cuando hagas el 10. Exacto. Hay que anotar, si es juego por golpes, hay que anotarlo al 10. Y va a valer el 10. Para el handicap, se ajusta. Bueno, en lo que hacen los bunkers, además está decir que el comité lo que debe hacer en la competición es todos los días antes de la competición verificar que están prolijos, rastrillados, y los rastrillos donde deben colocarse es una pregunta que se inició en el año 1240 más o menos, y en el 2023 y no hay acuerdo. En general, lo que yo sostengo es que el rastrillo hay que ponerlo donde menos moleste. Puede ser adentro o afuera. Eso sí, si es adentro, coloquemos el rastrillo en la parte plana del bunker, porque muchas veces se deja en el borde y viene la bola, queda contra el rastrillo, se saca el rastrillo, se mueve la bola y hay que hacer un procedimiento de equilibrio. Entonces, en general, dejarlo en una zona plana donde no vaya a incidir tanto sobre la bola de un jugador que viene detrás. Disculpame. Sí. Acá. ¿Puede estar apoyado sobre un soporte o tiene que estar en el suelo? Puede. Apoyado sobre un soporte. Si nosotros tenemos un soporte. Sí, puede ser estar apoyado sobre un soporte y en ese caso el soporte, no sé cómo es, pero es una obstrucción que va a ser movible y una movible, así que también van a tener el hilo de soporte. Sí, se puede. A mi gusto, adentro del barco. ¿Me parece bien? A mi gusto. Sí. Sí. Hay algunos que lo dejan al costado del bunker, que molesta menos, en una zona que no juega mucho, pero bueno, es un criterio del comité. Las condiciones anormales del campo. En condiciones anormales del campo tenemos terreno en reparación, agujero de animales, obstrucciones inamovibles. Es importante que el comité recorra el campo antes de la competición, verifique bien cuáles son las zonas que tienen que ser marcadas porque están en mal estado como terreno en reparación, marcarlas lo suficientemente claras como para que el jugador sepa dónde debe aliviarse. En general nosotros marcamos terreno en reparación solamente en el fairway. Marcamos en el rough o en zona de árboles cuando realmente el terreno está en muy mal estado y es una zona en que posiblemente aterrice la bola. Pero en general tendemos a que se marque solamente el fairway. ¿Por qué? Porque si marcamos terreno en reparación entre árboles, no solo le vamos a estar dando alivio del terreno en reparación, sino que muchas veces le vamos a estar dando alivio de los árboles. Las zonas de juego prohibido. Ustedes saben, ahora hay zonas de juego prohibido, por ejemplo, las plantaciones jóvenes. Esto hay que marcarlo muy claramente. Por ejemplo, nosotros lo marcamos con estacas azules o con alguna estaca multicolor. Y tiene que ser claramente definido. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que todos los alivios gratuitos es opción del jugador aliviarse. No, si yo voy de un terreno en reparación, ¿puedo aliviarme o no? Puedo jugar desde el terreno en reparación. La zona de juego prohibido tiene que estar marcada de tal forma que el jugador sepa claramente que desde ahí no puede jugar. Que el alivio, si viene sin penalización, es obligatorio. Lo mismo que si fuera un green equivocado. Entonces es importante marcarlo claramente. Las áreas de práctica. También tienen que marcar las áreas de práctica. ¿Por qué? Porque muchos campos tienen las áreas de práctica dentro del campo, como puede ser un putting green, un pitching green, e incluso en algunos lugares está dentro del campo el driving range.
Las zonas de juego prohibido. Ustedes saben, ahora hay zonas de juego prohibido, por ejemplo, las plantaciones jóvenes. Esto hay que marcarlo muy claramente. Por ejemplo, nosotros lo marcamos con estacas azules o con alguna estaca multicolor. Y tiene que ser claramente definido. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que todos los alivios gratuitos es opción del jugador aliviarse. No, si yo voy del terreno en reparación, ¿puedo aliviarme o no? Puedo jugar desde el terreno en reparación. La zona de juego prohibido tiene que estar marcada de tal forma que el jugador sepa claramente que desde ahí no puede jugar. Que el alivio, si viene sin penalización, es obligatorio. Lo mismo que si fuera un green equivocado. Entonces es importante marcarlo claramente. Las áreas de práctica. También tienen que marcar las áreas de práctica. ¿Por qué? Porque muchos campos tienen las áreas de práctica dentro del campo, como puede ser un putting green, un pitching green, e incluso en algunos lugares está dentro del campo el driving range. En ese caso hay que establecer que esa área de práctica está autorizada por el comité, porque si no estuviera autorizado el jugador estaría practicando en el campo y estaría penalizando. Así que hay que delimitarlas muy claramente para que el jugador sepa en qué zona puede practicar exclusivamente, que no puede practicar en ninguna otra área del campo que no sea la imágenes. Las áreas de salida. El comité debe buscar un equilibrio teniendo en consideración, y esto es muy importante para todos los clubes, teniendo en consideración el nivel medio de los jugadores que van a participar de la competición. Es decir, en una competición que es abierta para todos los socios, poner las bochas de más atrás, indudablemente para la mayoría de los jugadores va a ser un juego muy difícil, muy dificultoso. Lo ideal es tener distintas áreas de salida, mucho más ahora con el nuevo sistema de handicap, en que uno puede elegir de qué área de salida. Les cuento una anécdota por si les sirve. Me costaba mucho, yo ya tengo 74 años, 18 de handicap, estoy debajo de la media. Y me dijeron que para saber las yardas que tengo que jugar, y les invito a que lo pongan en práctica, ¿cuánto puedo con el hierro 5? Lo multiplico por 36 y me da el número de yardas del campo que debo jugar. Y me digo, y juego de bochas amarillas. Hago el mismo score que si juego de bochas blancas, pero me divierto mucho más. Porque tengo menos handicap de las amarillas, me divierto más, el juego se agiliza. Y esto es una invitación a todos los clubes a que a los jugadores les indiquen de qué área de salida les conviene jugar. Algunos dicen que tenemos que tratar de jugar de un área de salida en que el segundo golpe sea lo más parecido posible al lugar de donde juegan los jugadores de élite. Hoy en día ya es muy difícil porque los jugadores de élite están pegando una distancia que no se puede creer. Las áreas de salida obviamente pueden ser cambiadas entre vueltas. Se aconseja poner una pequeña marquita al lado de las áreas de salida por si alguien saca la bocha, alguien que está jugando otro 8 hoyos saca la bocha y se olvida de reponerla para que esté la marca y que sepan dónde colocarla nuevamente. Y al colocar los hoyos también tenemos que tener en consideración el nivel de juego de los jugadores, ponerlos en una superficie plana, no ponerlos en una pendiente. Hay muchas veces que dicen, hoy pusimos hoyos difíciles, me pasa a mí en donde juego, y en realidad no son hoyos difíciles, son hoyos ridículos, porque uno juega un par de milímetros, uno agarra el hoyo y se pasó 4, porque está en una pendiente así. Hay que ponerlo en una superficie amplia del equipo. Por ejemplo, no es bueno poner un hoyo muy cerca, detrás de un bunker, cuando el segundo golpe que tira el green va a ser un golpe largo
para darle más superficie de línea al jugador. Y la otra cosa que obviamente hay que controlar es la velocidad de los ritmos. Para el juego normal de fin de semana poder poner una velocidad normal, no excesivamente rápido ni excesivamente lento. Y finalmente también balancear la posición de los otros. Es decir, ponerlos a la izquierda, ponerlos a la derecha, ponerlos en el centro, ponerlos en el medio, atrás y adelante. Es decir, que haya un balanceo para todos los jugadores. Aquel que pega draw va a tener algunos solos que lo tiene a la izquierda, el que pega fade al revés. Entonces buscar esas posiciones de oro. Y vamos a ir, estas son las principales cuestiones que tienen que ver en lo que hace a área de salida y ubicación. Insisto que le digan mucho a los jugadores de qué área de salida salir. Y ahora les voy a contar algo cuando veamos zonas de bloqueo. Reglas locales. En principio, por definición, las reglas locales son reglas de golf. Es decir, que el jugador tiene obligación de respetarla exactamente igual que las reglas que están en el libro. Deben ser, obviamente, redactadas antes de la competición y dadas a conocer a todos los jugadores. En general, yo aconsejo, creo que hace Nicolás hay, que haya lo que nosotros llamamos hard card, que es donde ponemos las condiciones de la competición y las reglas locales que van a regir para todas las competiciones que se celebren en el club. Y después, si hay alguna regla local adicional, para ese torneo simplemente tenemos que redactar una o dos reglas locales adicionales, lo que simplifica mucho el torneo. Las reglas locales son para situaciones específicas de un club y también pueden modificar la regla de golf, pero solo en los casos expresamente previstos en este libro, que es la guía oficial. Todos los clubes tienen que tener uno de estos, en los casos en que se puede modificar la regla de golf. Y lo primero que les quiero decir de la regla de golf, que lo mejor que hay es copiarlas de este libro. Todos los modelos de regla local que hay en el libro fueron redactadas por las entidades rectoras, es decir, por la RNAI y la USGA. Es decir, que gente que de esto algo entiende, y entonces copiándola sabemos que no vamos a cometer error. Y presenta otra ventaja, que si todos los clubes copian las reglas locales, van a ser lo mismo para aquellos jugadores que van por distintos clubes, y no va a ser un casabobo en algunos casos que la regla cambia porque tiene una redacción distinta. Entonces uno ya sabe cómo es la regla local, ya sea de zona de los periodos del aire dorado o lo que sea. Bueno, recomiendo firmemente leer el libro a quienes sean encargados de campo. Aquí en la Federación del Sur están muy bien asesorados, está una fanática de las reglas del golf, que cualquier cosa que le pida a Cristina Barcamini va a estar presente seguro. Lo tiene a Hugo también y está muy bien redactada, pero siempre es bueno que consulten ante cualquier cosa. Vamos a reglas locales que es importante tener en vigencia. Una es la política de ritmo de juego. Es importante cuando establecemos una política de ritmo de juego. Sabemos que hoy el ritmo de juego es uno de los principales problemas que tiene el golf. Yo recuerdo que en el año 72, 73, yo jugaba, el rey era un Gregor MT, los hierros eran de hoja, la bola era una Dunlop 65, que la ceremonia de sacar el papelito en el tee de
del 1 era muy buena y tardaba por 3 horas y media. Hoy en día, con todas las nuevas herramientas, se está tardando mucho más. Entonces hay que poner una política de ritmo de juego. Y lo que es importante, porque lo he visto que en muchos casos ocurre, es que el jugador se tiene que adaptar a la política de ritmo de juego y no la política de ritmo de juego adaptarse al jugador. Es decir, si tenemos jugadores que tardan 5 horas, no podemos poner un ritmo de juego de 5 horas. Lo tenemos que poner de lo que fuere 4 horas, 4 horas 10, pero que el jugador se adapte a eso. ¿Cómo se puede hacer? Se puede establecer un tiempo máximo para una vuelta, un hoyo o un golpe. En las reglas en general dice que un jugador no debería tardar más de 40 segundos, y les aseguro que desde que el jugador está en condiciones de jugar 40 segundos es una eternidad, hay tiempo de sobra. Pero tenemos a los jugadores que juega el otro que está quieto, y cuando se agarra el medidor de distancia, saca el guante y se pone el guante, empieza a pensar que... Entonces ahí se Tiene una carpetita. Entonces, recomendarle a los jugadores que estén listos para jugar y por eso para poner el tiempo máximo. También se puede definir, teniendo una tabla de ritmo de juego, cuando el primer grupo está fuera de posición, es decir, cuando está empleando más tiempo que el establecido por el comité, y los grupos de atrás van a estar fuera de posición si no están a una distancia del grupo de delante acorde al intervalo de salida. Porque muchas veces decimos no tiene hoyo libre, pero si las salidas son cada 10 minutos y en un par 5 de 600 yardas un grupo está en el green y el otro recién está pegando desde el área de salida, claramente está demorando. Entonces hay que establecer siempre el intervalo de salida. Después también establecer cuando están, esto es dificultoso para los clubes, pero se puede cronometrar a los jugadores y cuando se toman más del tiempo permitido para el golpe, advertirlos o aplicar penalizaciones. Y digo que es dificultoso porque requiere de personal que controle. Hay algunos clubes que si un grupo tarda, supongamos que puso 4 horas 10 como ritmo, y tarda 4 horas 20, sanciona a todo el grupo. Esto puede parecer una medida correctiva, pero tiene un grado de injusticia, porque puede ser, primero, que pueden haber perdido goles de los 18 y tuvieron que volver. Pero segundo, es que en el grupo puede haber un jugador lento o 2 jugadores lentos y van a estar sancionando a todo el grupo, lo que es un grado de injusticia. Entiendo la dificultad de los clubes para controlar, pero no es posible que haya alguien del personal del club que recorra el campo que le diga a los grupos que están atrasados que tienen que apurar, que si no los van a cronometrar. Y el comité lo que debe hacer también, porque lo hemos visto, es darle la suficiente autoridad a ese miembro del staff del club, porque muchas veces ha sucedido que va a apurar y los socios lo sacan carpiendo diciéndole no, vos sos empleado del club, así que no me vengas a acordar. Tienen que tener la suficiente autoridad y ser en definitiva un delegado del comité. Y finalmente también balancear la posición de los otros, es decir, ponerlos a la izquierda, ponerlos a la derecha, ponerlos en el centro, ponerlos en el medio, atrás y adelante. Es decir, que haya un balanceo para todos los jugadores. Aquel que pega drop va a tener algunos otros que tiene a la izquierda, el que pega fade al revés. Entonces buscar esas posiciones de hoyo. Y vamos a ir, estas son las principales cuestiones que tienen que ver en lo que hace a área de salida y ubicación. Insisto que le digan mucho a los jugadores de qué área de salida salir. Y ahora le voy a contar algo cuando veamos zona de golpe. Reglas locales. En principio, por definición, las reglas locales son reglas de golf.
es decir, que el jugador tiene obligación de respetarla exactamente igual que las reglas que están en el libro. Deben ser, obviamente, redactadas antes de la competición y dadas a conocer a todos los jugadores. En general, yo aconsejo, creo que no sé si Nicolás hay, que haya lo que nosotros llamamos hard cards, que es donde ponemos las condiciones de la competición y las reglas locales que van a regir para todas las competiciones que se celebren en el grupo. Y después, si hay alguna regla local adicional, para ese torneo simplemente tenemos que redactar una o dos reglas locales adicionales, lo que simplifica mucho el torneo. Las reglas locales son para situaciones específicas de un club y también pueden modificar la regla de golf, pero solo en los casos expresamente previstos en este libro, que es la guía oficial. Todos los clubes tienen que tener uno de estos. En los casos en que se puede modificar la regla de golf. Y lo primero que les quiero decir de la regla de golf, que lo mejor que hay es copiarlas de este libro. Todos los modelos de regla local que vienen en el libro fueron redactadas por las entidades rectoras, es decir, por la ANAI y la USGA. Es decir, que hay gente que de esto algo entiende, y entonces copiándolas sabemos que no vamos a cometer error. Y presenta otra ventaja, que si todos los clubes copian las reglas locales, van a ser los mismos para aquellos jugadores que van por distintos clubes, y no va a ser un casabobo en algunos casos que las reglas cambian porque tiene una redacción distinta. Entonces uno ya sabe cómo es la regla local, ya sea de zona de los periodos del año pasado o lo que fuera. Bueno, recomiendo firmemente leer el libro a quienes sean encargados de campo. Aquí en la Federación del Sur están muy bien asesorados, está una fanática de la regla del golf, y cualquier cosa que le pida el Cristina Bergamini va a estar presente seguro. Lo tienen a Hugo también y está muy bien redactada, pero siempre es bueno que consulten ante cualquier cosa. Vamos a reglas locales que es importante tener en vigencia. Una es la política de ritmo de juego. Es importante cuando establecemos una política de ritmo de juego. Sabemos que el ritmo de juego es uno de los principales problemas que tiene el golf. Yo recuerdo que en el año 72, 73, yo jugaba, el driver era un McGregor MT, los hierros eran de hoja, la bola era una Dunlop 65, que la ceremonia de sacar el papelito y del 1 era muy buena y tardábamos 3 horas y media. Hoy en día, con todas las nuevas herramientas, se está tardando mucho más. Entonces hay que poner una política de ritmo de juego. Y lo que es importante, porque lo he visto que en muchos casos ocurre, es que el jugador se tiene que adaptar a la política de ritmo de juego y no la política de ritmo de juego adaptarse al jugador. Es decir, si tenemos jugadores que tardan 5 horas, no podemos poner un ritmo de juego de 5 horas. Lo tenemos que poner de lo que fuere, 4 horas, 4 horas 10, pero que el jugador se adapte a eso. ¿Cómo se puede hacer? Se puede establecer un tiempo máximo para una vuelta, un hoyo o un golpe. En las reglas en general dice que un jugador no debería tardar más de 40 segundos, y les aseguro que desde que el jugador está en condiciones de jugar 40 segundos es una eternidad, hay tiempo de sobra. Pero tenemos los jugadores que juega el otro que está quieto, y cuando es el turno de él, agarra el medidor de distancia, saca el guante y se pone el guante, empieza a pensar y entonces ahí se comió los 40 segundos. Entonces, recomendarle a los jugadores que estén listos para jugar y por eso poner un tiempo máximo.
También se puede definir, teniendo una tabla de ritmo de juego, cuando el primer grupo está fuera de posición, es decir, cuando está empleando más tiempo que el establecido por el comité, y los grupos de atrás van a estar fuera de posición si no están a una distancia del grupo de adelante acorde al intervalo de salida. Porque muchas veces decimos, no tiene 8 libres, pero si las salidas son cada 10 minutos y en un par 5 de 600 yardas su grupo está en el green y el otro recién está pegando desde el área de salida, claramente está demorando. Entonces hay que establecer siempre el intervalo de salida. Después también establecer cuando están, esto es dificultoso para los clubes, pero se puede cronometrar a los jugadores y cuando se toman más del tiempo permitido para el golpe, advertirlos o aplicar penalizaciones. Y digo que es dificultoso porque requiere de personal que controle. Hay algunos clubes que si un grupo tarda, supongamos que puso 4 horas 10 como ritmo, y tarda 4 horas 20, sanciona a todo el grupo. Esto puede parecer una medida correctiva, pero tiene un grado de injusticia, porque puede ser, primero que pueden haber perdido goles de los 18 y tuvieron que volver. Pero segundo es que en el grupo puede haber un jugador lento o 2 jugadores lentos y van a estar sancionando a todo el grupo, lo que es una injusticia. Entiendo la dificultad de los clubes para controlarlo, pero en lo posible que haya alguien del personal del club que recorra el campo, que le diga a los grupos que están atrasados que tienen que apurar, que si no los van a cronometrar. Y el comité lo que debe hacer también, porque lo hemos visto, es darle la suficiente autoridad a ese miembro del staff del club, porque muchas veces ha sucedido que va a apurar y los socios lo sacan corriendo diciéndole, no, vos sos empleado del club, así que no me vengas a formar. Tiene que tener la suficiente autoridad y ser en definitiva un delegado del comité. Otro elemento que también que lo tienen es el código de conducta. Si bien la regla 1.2 de las reglas de golf establece que un jugador puede ser descalificado por una grave falta de conducta, se puede dictar una regla local que establezca un código de conducta. Un código de conducta que se puede aplicar tanto durante el juego como durante el día de la competición. Es decir, un jugador que ya ha terminado y está en el bar puede llegar a ser sancionado si comete una grave falta de conducta. ¿Cuál es la ventaja de esta regla local? Hay veces que hay falta de conducta que la regla solo admite la descalificación y que descalificarlo sería excesivo. Por ejemplo, un jugador que arroja un palo o que molesta un poco a quien está jugando con él, o que se expresa en lenguaje inapropiado. Quizá la descalificación sea excesiva. El código de conducta lo que nos permite es que frente a esta falta, no arreglar un bunker, no arreglar piques, también son faltas de conducta, no cuidar el campo. Esto nos permite advertirle al jugador que no puede hacer eso a la segunda vez por darle un golpe de penalización, después de 2 golpes y a la cuarta está bien en calificación. Pero permite aplicar penalizaciones menores a la descalificación, que muchas veces es lo más adecuado. Pero tiene que estar por regla local, tenemos que tener un código de conducta. En la guía oficial tienen modelos de lo que puede contener un código de conducta. También muchas veces en los campos, cuando se administra una competición, hay que poner zonas de dropeo. La zona de dropeo es un área de equilibrio especial cuando, por las características del campo, es dificultoso que un jugador pueda aliviarse de acuerdo a la regla. Por ejemplo, si hubiera un terreno en reparación muy extenso o un área de penalización muy extensa que el jugador tuviera que dar una vuelta muy grande para ir a aliviarse, en ese caso amerita que se ponga una zona de dropeo.
Pero la zona del europeo lo que sí tiene que hacer es respetar el desafío del hoyo. La zona del europeo ponerla en lo posible no más cerca del hoyo y que respete el desafío que ese hoyo implica. Les voy a dar unos ejemplos que tienen que ver con lo que dije recién del área de salida y el handicap, que después se lo va a explicar Fini. En el campo donde yo juego hay un hoyo donde de drive hay que pagar 170 yardas de aire para pasar el agua. Desde las bochas blancas. Desde las bochas amarillas creo que hay que pasar 30 yardas. Y pusieron una zona de bloqueo adelante del área de penalización. Es decir, que el jugador que sale de blanca va a bloquear 170 yardas más adelante de donde debería bloquear de acuerdo con la regla. Bueno, la discusión la pierdo porque son 90 socios en contra mí. No, 90 no, los que juegan bien están de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa? Me dicen, no, pero hay gente que sale de las rectas y no pasa. Bueno, para eso tenemos el nuevo sistema de handicap que es buenísimo, que salga de las amarillas. No quieren. Y bueno, si no quieren, no sé, se quedarán, dejarán 5 o 6 pelotas en el área de penalización y se tendrán que volver, pero no podemos violentar las reglas porque hay jugadores que sienten que es un deshonor salir de bochas amarillas. Y sucede también en algunos clubes importantes. En un club muy importante del área metropolitana, lo voy a decir, en Nordelta, el hoyo 16 es un par 3 con todo agua adelante y la zona del europeo está adelante del agua que tiene un tiro de, no sé, 15 yardas, 20 yardas al jugador. Eso no es lo que dicen las reglas que hay que hacer. Y les cuento una anécdota también de cuando arbitré el Open. La primera vez que lo arbitré en el 2008, estaban todas las tribunas del hoyo 18 y las zonas del europeo estaban adelante de las tribunas. Y obviamente, como novato que soy, llamo al jefe y le digo, pero se acercan al hoyo. Y la respuesta fue, es mucho más fácil que un jugador se acerque un poco al hoyo que mover 20.000 personas. Y la verdad que tenía razón. Entonces, en una situación excepcional sí, pero en general las zonas de europeo hay que tener mucho cuidado en dónde se las coloca. Mantener el desafío del hoyo y no acercarse al mismo. Y finalmente, como regla local, una regla que lamentablemente en muchos clubes se ha convertido en regla de golf, que es la regla de asiento preferido o ley mejorada. Hay muchos clubes que la ponen el 15 de abril y la sacan el 30 de noviembre. No es así. La regla local debe ponerse en vigencia cuando, y la voy a leer, condiciones anormales temporarias pudieron obstaculizar el juego público. Si la cancha no está bien, porque no podemos tener plata para el mantenimiento, o porque hay matitas, etc., y es el estado normal del campo, no hay que jugar con ley mejorada. El ley mejorada es para situaciones excepcionales. No es recomendable fuera del fairway el ley mejorado, no obstante lo cual se permite que sea en toda la área general. Área general es todo el campo menos área de penalización, bunkers y área de salida y green del hoyo que el jugador está jugando. ¿Por qué? Porque en muchos campos realmente se hace dificultoso distinguir cuando la bola está en el fairway o en ese pre-rough que es muy cortito también y puede ser un problema. Entonces hay veces que se puede poner, y en general se pone que el ley mejorado en el área general. Y es por eso que en ese caso se pone esa regla que normalmente no puede hacerse si está a menos de la longitud de un palo del tronco del árbol. Algunos ponen fuera de límites, nosotros no lo ponemos.
coeficientes en los torneos de la asociación. No se puede poner LAI mejorado después de iniciar una vuelta, porque estarían jugando en distintas condiciones unos jugadores que otros. Las reglas de LAI mejorado, por eso pedimos que y es la que más explicamos porque creemos que es la más utilizada en los clubes. La regla de LAI mejorado en general se interpreta de acuerdo a cómo está redactada por el comité. Muchas veces nos preguntan, bueno, me piden LAI mejorado, ¿puede colocarla en el link? Mándame la regla que tenés de LAI mejorado. Y me mandan un cartelito que dice, se juega con LAI mejorado. Entonces digo, bueno, yo puedo usar LAI mejorado en el bunker, en el green, en el área de penalización, en donde quiera. Hay que redactar la regla correctamente, copiarla de acá. Y otra cosa que muchas veces se marca en la regla de LAI mejorado y que está en contra de las reglas es la obligación de marcar la posición de la bola. Las reglas del golf establecen que la bola debe ser marcada únicamente cuando debe ser repuesta, es decir, colocada en el mismo lugar donde estaba antes de ser levantada. En el LAI mejorado nosotros la podemos colocar en un área de alivio que podrá ser el lado de una tarjeta de score, de un palo, según lo que diga la regla local, con lo cual no la estamos reponiendo y por eso no hay obligación de marcar. ¿Que puede ser conveniente marcar? Sí, puede ser conveniente marcar porque si el jugador va a la bolsa, limpia la bola, etc. y vuelve, no sabe el lugar exacto, en ese caso lo debería estimar, pero es conveniente. Lo mismo que cuando uno se libre de una condición anormal del campo, no es obligación marcar, pero muchas veces es conveniente para poder fijar mejor el punto más cercano del lío total. Así que tengan en cuenta, no. Y la diferencia es grande, ¿por qué? Porque si la regla local dice marcar y no lo hace, va a estar penalizado. Mientras que si no dice marcar y el jugador hace el LAI mejorado correctamente, no va a estar penalizado aunque no haya marcado. Muchas veces me preguntan, pero entonces el jugador puede, se imaginan lo que sí. Las reglas del golf están hechas para golfistas. Si tuviéramos que tomar en consideración algunas actitudes de algunos jugadores que son la enorme minoría, enormísima minoría, las reglas del golf serían mucho más problemáticas. Así que tengan en cuenta la regla de LAI mejorado. Y en el libro de la guía de procedimientos, cuando se habla de LAI mejorado, también aconsejan otra regla, que es cuando un campo está en buenas condiciones, pero llovió y la bola se embarra. En ese caso, se puede hacer la regla local de limpiando la bola. Es decir, que el jugador marca, levanta, limpia y repone. En ese caso sí, es obligatorio marcar porque la va a tener que poner exactamente en el mismo lugar donde estaba. Es una regla alternativa, el asiento preferido o LAI mejorado, que muchas veces se hace porque el único problema que hay es que la bola se apaga. Y finalmente, en la guía, cuando se habla de LAI mejorado, se dice que cuando se juega en Escocia, se juega casi nunca con LAI mejorado. Y en Estados Unidos, no sé, pero supongo. En Estados Unidos se juega en general un juego muy divertido y parecido al golf. Claro, porque está dada, música. No se juega con LAI mejorado. Lo que sí aconseja es consultar si esa tarjeta va a ser o no válida para el handicap. Eso me imagino que se lo va a contestar por fin en un ratito, si es que tienen la inquietud. Bueno, estos son los lineamientos generales. Ahora Pablo les va a entregar esto mismo que yo tenía como guía, se lo va a entregar a todos ustedes para que lo tengan. Espero que les sea de utilidad.
yo creo que es mucho más útil, por eso, disculpen si no traje un PowerPoint, creo que es mucho más útil llevarse algo escrito que puedan consultar un PowerPoint. Aparte miran más al PowerPoint que a mí. Así que les agradezco y no sé si tienen preguntas. Cuando no hay preguntas, siempre tengo una duda. Si expliqué muy bien o si expliqué tan mal que nadie entendió nada. Así que digan ustedes si tienen alguna... Sí. Una consulta. ¿Qué opinión tiene de la regla local de que se permite dropear la pelota que está fuera del límite del lugar que está la cancha? Es una regla local alternativa de golpe de distancia. Me hiciste una pregunta difícil. Cuando estaba en el Rules Committee de la RNI, se estableció la discusión sobre esta regla local y perdí la elección 20-2. Gracias a Dios, el otro que estaba conmigo era el director de las reglas de la RNI, David Redman, en ese momento. Con lo cual, consuelo que la autoridad máxima estuviera también en contra. Esa regla local sí se aplica en los torneos de liga, no se aplica absolutamente. Algunos clubes que la aplican me dicen que ayuda al ritmo de juego. Es una regla local que si la bola se va fuera de límites hay que extender una línea del hoyo al lugar donde se fue fuera y hay otra línea al borde del fairway más un palo y se puede dropear en el fairway con 2 golpes de penalización. Lo mismo que si la bola está perdida, que ahí es donde a mí me entraba la mayor duda, porque una bola perdida uno no sabe dónde se perdió, con lo cual ya establecer el área de alivio es más complicado. Esto da a lugar, es decir, se admite el criterio razonable del jugador para decir por dónde se perdió la bola, pero puede dar lugar a discusiones, y es el mismo procedimiento. Hoyo donde se estima que la bola se perdió, una línea, otra línea que va hasta el fairway, y con 2 golpes de penalización dropear en el fairway. ¿Ah? Eso depende de cada club, es una regla local. En la guía están todos los gráficos porque hay situaciones que no crean que son fáciles, sobre todo si una bola se va fuera del límite atrás del green, establecer cuál es el área de alivio que tiene, si fuera del límite se está cerca del green, cuál es el área de alivio en el fairway. Hay veces que quedan las cosas, hay situaciones que son complicadas, o un hoyo ciego, uno se va fuera del límite, es un hoyo con un doble pronunciado y no puede ver la bandera y tiene que trazar en línea. Pero sí reconozco, y clubes importantes, muy importantes de Argentina, por ejemplo, el Olivos la tiene y me dicen que en ritmo de juego los ha ayudado mucho. A mí no me gusta, pero reconozco que sí, que puede ser útil. Y también es importante saber que esta regla local se puede aplicar para determinados hoyos, no para todo el campo, sino decir que esta regla local se aplica en el hoyo 5, 7, es decir, para un solo hoyo, 2 hoyos. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto puede ir con la bola dentro del fairway? ¿Hasta qué distancia? Cuando hace la alternativa a golpe de distancia. Cuando se aplica la regla alternativa de golpe de distancia, ¿hasta qué distancia puede ir dentro del fairway para Un palo. Si una sigue disfrutando de una planta delante, Un palo es decir, es decir, lo que hace, a mí ¿por qué no me gusta? Porque lo que hace la regla local esta es garantizar que el tercer golpe es bueno. Lo que sí también establece la regla local es que si juega provisional ya no podés utilizar el alivio de 2 golpes. ¿No? Bueno, nuevamente les agradezco mucho. No me puedo quedar escuchando a Paul porque mañana tengo campeonato del club y tengo que volver a Buenos Aires. Cualquier cosa que necesiten a disposición.
impulsen la realización de cursos de regla a nivel 2, es muy importante, demostraciones prácticas en el campo. Ya le digo, acá la tienen a Cristina Bergamini y a Hugo, y nosotros también estamos a tu disposición. Así que muchas gracias.